palacio porque me gusta mucho la historia. Vamos a la historia de la Primera La Guerra Primera Mundial. Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. La guerra más sangrienta que había conocido el mundo hasta entonces. Más de 9 millones de combatientes y unos 7 millones de civiles perdieron la vida. Una Joder, cifra 7 millones de extraordinariamente civiles. elevada comparado con guerras anteriores. Estas cifras son Que tan fueron elevadas las primeras guerras en las que ya hubo armamento mucho más tocho y ya no, y se involucró todo el mundo, o sea, casi toda Europa prácticamente, fuera de Europa también hubo países que se involucraron, o sea, fueron guerras muy duras. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fue lo más destructivo que hemos tenido y esperemos que no haya una tercera, porque con el armamento nuclear que hay ahora mismo, si hay otra guerra mundial, nos matamos unos a otros, aniquilamos a la humanidad. Es así, o sea, es que cada vez hay armamento más salvaje. Mira, las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocasionaron, es que... Sí. entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales de los beligerantes. En la Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias. Me parece interesante. Me parece que puede ser. Oye, quién sabe. Nunca se sabe si el destino existe o no existe. ¿No? En cuanto el gigante alemán empezó a hacerle sombra formando la Entente Cordial. Sí. Entendimiento cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio ruso pasó a llamarse la Triple Entente. Sí, de ¿Qué acuerdo. bandos se enfrentaron? Se enfrentaron De dos cuando lo bandos. estudié en el instituto, claramente Por un eso lado, no lo he la vivido. Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la triple alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Francia, Italia. Imperio Británico y Rusia. La alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Turquía. Otomano y el Reino de Claro, Bulgaria pero se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando Mira, a la la Primera postre Guerra Mundial ganador, estuvo con el de la Triple Entente. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían Sí. desarrollando desde hacía décadas las potencias involucradas fue la principal causa subyacente. Pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El Hostia. asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno, integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato ¡Qué bien! desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia. ¡Qué bien! E invade Bélgica. ¡Qué bien! Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan Buah. contra Alemania y así sucesivamente. Y por eso ahora no se meten tanto los otros países cuando hay movidas estas. De pronto, media Europa estaba en guerra contra la otra media. España estaba a su rollo. España estaba a su rollo pasando de todo. Muy bien. La alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo la claro. neutral Bélgica para en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses resistieron.
El avance armamentístico impuso una guerra muy costosa y muy larga que rápidamente... El problema es se que antes las guerras con espadas, con hachas, con arcos, pues había muchas guerras de conquista, de lo que fuera, pero no había tantísimas muertes. ¿Por qué? Porque no había metralletas, no había bombas, no había... Entonces, al menos, era una mierda, nunca entenderé las guerras en general, pero con el desarrollo armamentístico nos hemos ido a la mierda. Ahora mismo no te puedes permitir que dos países del primer mundo, como se dice, que tienen más armamento y son más peligrosos y que tienen más influencia sobre otros países y hacen que unos a otros se ayuden, se metan en una guerra. Es que la lía es muy gorda, ¿eh? Nunca entenderé las guerras en general. Y se convirtió en una Parece auténtica... autodestruirnos unos a otros porque dos personas con poder quieren un trozo de tierra. Cuando en realidad la gente que se está matando entre sí no tiene nada una en contra de la otra, solo defender a su familia. Es que es... Carnicería. Las líneas de trincheras apenas variaron. En esta guerra aparecieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos mortíferos como el gas mostaza. Se combatió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos, en Oriente Medio, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugian en zanjas cavadas en el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego. Claro. Este tipo de guerra llega a su punto máximo de brutalidad y mortalidad en el frente occidental en 1916, con las batallas de Verdún y la del río Somme. En el frente oriental pusieron al mando del ejército alemán a una vieja gloria, Paul von Hindenburg. Tras sus victorias, acabaría siendo jefe del Estado Mayor con el general Ludendorff como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo de facto el país, marginando al Kaiser Guillermo II y al propio Parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez los barcos que abastecían la isla. En 1915, los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, de hecho, Alemania orgullo tenía del poderío británico. Consiguió muchas tierras que invadió y claramente cuando acabó la guerra, para volver a la normalidad y tal, en los tratados que se hicieron le quitaron tierras a Alemania. Y esa fue la excusa de Hitler en un primer momento para empezar a invadir países y empezar la Segunda Guerra Mundial. Las tierras que se suponía que le habían robado después de la Primera Guerra Mundial a Alemania. Excusa, porque lo que quería era lo que quería. Y no le habían robado esas tierras, ellos lo habían invadido, pero bueno. En el hundimiento mueren 128 estadounidenses. Es buena actriz, la verdad. También cabreó mucho a los yanquis. Aún así, el presidente demócrata Wilson se presentó a la reelección haciendo campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y salió reelegido. Sin embargo, los alemanes seguirían hundiendo barcos mercantes. Además, se interceptó un telegrama del ministro alemán de Asuntos Exteriores, Arthur Zimmermann, dirigido al presidente de México, intentando convencerle de que se posicionase en el conflicto de su lado si los Estados Unidos entraban en la guerra. Y vaya si entraron. Este fue el casus belli que provocó que en 1917 los Estados Unidos siempre se mete la guerra a los alemanes. Siempre se mete. Y esto, claro, terminó de desestabilizar la balanza. También otra cosa no, pero las guerras le las gustan. hambrunas, las bajas de la guerra y otros factores desencadenaron el estallido de aunque lo que sería la hay que agradecer que la rusa. Segunda Guerra Mundial El se zar metiera Nicolás II tuvo que abdicar y los bolcheviques liderados por Lenin tomarían el control. contra Finalmente, los Hitler. rusos firmaron el armisticio con los imperios centrales y más tarde la paz. Los alemanes aprovecharon este pequeño éxito para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental. Buenos días, Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? Antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baza definitiva, pero mal alimentadas y cansadas, las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comanda sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria en la segunda batalla. No, guay.
ánimo, estoy seguro de que no morirás tantas veces como yo ayer. Ah, impresionante, impresionante. Mientras no te venga una manada de perros asesinos a atacarte... Al final me compré pipas. Jejeje. Es que yo sin pipas no puedo vivir. Las pipas me dan la felicidad y la vida y el amor y todo. Y tenía ganas. Y ya casi no me quedan pipas. Me quedan 4 pipas. Tengo que comprarme más pipas. Y Coca-Cola. Esta mañana ha muerto Iris 8 veces con el mozo zombie-feral. Pobrecita. Yo la entiendo. A mí me pasó con la puta manada de perros. Es impresionante. Yo la entiendo perfectamente. La frustración. La comprendo. Ay. A ver si mañana me meto y luteo y muero otras veces más. Y cojo piedra. Había que coger piedra. Aunque dejé piedrita en los cofres. Mientras moría por los perros, pues fui cogiendo piedra. Del Marne, los tanques británicos causan graves bajas. Por otro lado, la superioridad aérea de los británicos y sus aliados acaba imponiéndose a la de los alemanes. Los italianos también derrotaron a los austrohúngaros. Ludendorff y Hindenburg son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de repuesto no paran de desembarcar e incluso Italia se prepara para enviar más refuerzos a Francia. Alemania y las potencias centrales sobre el papel habían perdido la guerra. El presidente norteamericano Wilson proclama que Estados Pierden la guerra y por eso... solo negociará con un gobierno alemán democrático. Después de una revolución obrera en Berlín, el Kaiser abdica y huye a Holanda. Es el fin de los Kaiseres alemanes. Tras el Tratado de Paz de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivaron el odio alemán hacia los vencedores. Y de ahí vino la Segunda Guerra Mundial. Vino la excusa para la Segunda Guerra Mundial. No vino la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial vino de que Hitler era un fascista. De ahí. Pero la excusa para la Segunda Guerra Mundial y cómo avivó al pueblo en contra de tal... era que durante el Tratado de Versalles, pues Alemania claramente, durante esa guerra, la Primera Guerra Mundial, sufrió muchas sanciones porque fue el bando perdedor y porque invadió ciertos países. Entonces sufrió muchas sanciones económicas y también tuvo bastantes sanciones de que les quitaron eso, los países que habían conquistado y les hicieron pagar los gastos de guerra de los países ganadores. O sea, les hicieron pagar todas las reconstrucciones, etcétera, de los países ganadores. ¿Qué pasa? Que Hitler avivó el odio y la esta que tenía el pueblo alemán, se ayudó de eso para avivar y tirar y empezar con la excusa de es que nos habéis quitado países, es que nosotros teníamos estos países y nos los habéis quitado, y empezó a invadir hasta que ya llegó a Polonia y ya las potencias europeas se dieron cuenta que tenían que hacer algo porque Hitler no iba a parar. La Segunda Guerra Mundial fue porque era un fascista de mierda, pero... excusas, eso, básicamente. Siempre tiene que ver algo que quieran. No sé, voy que haga balo. A ver, estoy planteando si hacer balo o hacer Genshin. Estoy entre una cosa u otra. Es que me apetece balo, pero también me apetece Genshin, entonces me lo estoy planteando. Cuando acabemos elijo lo que hago. Pero sí, algún día sacaré otro shooter. Oye, es que la verdad es que me apetece relajación. De jugar a shooter me apetece un juego relajado. Que estoy entre el Genshin y el Valo. La verdad. Pero, vale. Si voy a Valo os digo. Pero sí. Si no juego, jugaré mañana seguro. Así que... pero prometo probar otro shooter en otro momento. El primer ministro francés había sido el más vehemente, defendiendo con ardor las represalias contra los alemanes. El orden mundial se alteró tras la guerra. 4 imperios se deshicieron: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el imperio ruso de los zares. El deshonroso Tratado de Versalles acabaría propiciando gran resentimiento en Alemania y el ascenso de un joven cabo llamado Adolf que desencadenaría una Segunda Guerra Mundial. Recuerdo. Siempre me ha gustado mucho la historia.
siempre me ha parecido muy interesante la historia. Y me parece muy importante la historia porque se aprende de errores pasados. ¿Sabéis? Uy, he borrado este vídeo porque ya lo hemos visto. Voy a ver uno de Iván y luego vemos qué hacemos. Se aprende de errores pasados para no repetirlos. Aunque luego los repetimos siempre porque somos gilipollas, pero... Vale, no. Pero se aprende de errores pasados, como lo que es el fascismo y la extrema derecha y los estos de extrema derecha. ¿Qué aprendemos? No. Porque parece que la extrema derecha nos gusta, porque somos gilipollas, pero bueno. Aparte. ¡Hola, Carly! En historia, sí, alguna vez suspendí historia, pero normalmente no. Era una asignatura que se me daba muy bien, lo que pasa es que había que estudiar mucho, pero se me daba muy bien. Y sobre todo ya en tercero, en cuarto de la ESO, primero y segundo es que saqué malas notas en general en el instituto, tenía muy malas notas. Pero en cuanto empecé a estudiar y a aplicarme y a hacer cosas, en tercero y cuarto de la ESO y tal, en historia yo siempre sacaba muy buenas notas, en historia y en inglés, se me daban muy bien.